mujeres son hombres y los hombres son mujeres solo si así se autoperciben. Y nada dicen de cuando un hombre se disfraza de mujer y mata a su rival en un ring de boxeo, o cuando un preso alega ser mujer y termina violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Sin ir más lejos, hace pocas semanas fue noticia en todo el mundo el caso de 2 americanos homosexuales que enarbolando la bandera de la diversidad sexual y fueron condenados a 100 años de prisión por abusar y filmar a sus hijos adoptivos durante más de 2 años. Quiero ser claro que cuando digo abusos no es un eufemismo, porque en sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos. Por lo tanto, quiero saber quién avala esos comportamientos. Mi postura con el gobierno nacional hasta el otro día era firme y, por supuesto, con ciertos desacuerdos personales, ¿no? Era firme y yo tenía esa decisión de acompañar. Hoy me genera mucha incertidumbre. Yo no puedo acompañar a una persona que me dice que yo, por enamorarme de un hombre y por querer formar una familia con un hombre, soy pedófilo o puedo ser pedófilo. Yo no puedo tolerarlo eso, porque nosotros también formamos familias. Somos personas comunes que simplemente nos gustan la gente de nuestro mismo sexo y nos sentimos atraídos y vamos a trabajar todos los días. Y yo curo chicos todos los días. Y yo atiendo chicos todos los días. Mira, la verdad que a mí si me matan y también te matan a vos, me gustaría que el trato sea igual y no que vos tengas ningún tipo de connotación adicional por eso. Creo que, repito, estamos trabajando porque todos los argentinos seamos iguales, se nos trate igual frente a la ley. Y esto va en línea con eso, no van a sacarle absolutamente ningún derecho a ninguna mujer, todo lo contrario. Se descontextualizan muchas las cosas. Acá se hizo un video, la gente puede elegir la vida que quiera. Pero es importante que lo declaren. Para nuestro gobierno y para el presidente, la vida privada de las personas es algo que es una decisión de cada uno. Cada uno puede tener la elección sexual que quiera. El presidente no dijo que él estaba en contra de los homosexuales. Eso fue tergiversado. Se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista. Mire, señor presidente, yo fui uno de los convocantes de esa marcha. No soy kirchnerista, soy maricón y me la banco. Y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre 4 paredes como pretende el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Que vaya él a vivir su sexualidad entre 4 paredes. Quedan unidos en legítimo matrimonio para la ley argentina. Estamos cansadas de estar paradas en la calle, todas las compañeras, el 98% de nuestras compañeras en todo el país sigue ejerciendo la prostitución. Basta que nos traten como putas. Lo que pasó, la Confederación General del Trabajo, por ejemplo, no quería convocar. Desde la campaña de Milei, aún antes de asumir, registramos muchísima violencia, discriminación y odio hacia nuestra comunidad. Preferís que te citemos porque tenés una... Como presidenta de la Federación Argentina LGBT. Por supuesto que estos casos existían antes, ahora se dan con más frecuencia y más virulencia, producto de que este odio se ha visto legitimado y avalado por un sector de tanto poder como es el gobierno nacional, ¿no?
Y este gobierno ha hecho cosas macroeconómicas quizás positivas, pero que realmente me parece que a nivel de sociedad esto totalmente, repito, y es redundante, pero atrás.